el taller es sobre qué es el Consejo Social de Participación, pero un poco por si no estuvisteis la semana pasada, quiero poneros en antecedentes de lo que es la participación ciudadana, que es un poco la línea la línea conductora de estas 2 jornadas que hemos celebrado. La participación ciudadana, como ya comenté la semana pasada, nace de un marco legal, como todas las cuestiones que se implantan, sobre todo en todas las administraciones, nace de unas leyes, de unas normativas. La normativa raíz de la participación ciudadana es la Recomendación 19 que hace la Comisión Europea y que la semana pasada estuvimos explicando. Esas recomendaciones europeas de la Unión Europea, al final luego los Estados miembros tienen que ir adaptándolas en sus normativas. De todas formas, el marco legal en España, la Constitución española del 78, ya recogía que la participación ciudadana era clave en los gobiernos para que funcionara la democracia y la ciudadanía pudiera participar. En el Estado español, además de la Constitución española, la participación también se recoge en otras leyes, como la Ley de Bases de Régimen Local y, sobre todo, la Ley de Participación y Transparencia y Buen Gobierno. Como también dije la semana pasada, la Unión Europea ha estado trabajando en el desarrollo sostenible, en los objetivos por el desarrollo sostenible, en lo que se llama la Agenda 2030, y el objetivo 16 de esa agenda establece algunas de las cuestiones clave de la participación ciudadana, la transparencia y el buen gobierno. Y el municipio de Tibi, el ayuntamiento de Tibi en concreto, sí quiere trabajar en esa línea y quiere implantar los objetivos de desarrollo sostenible en este municipio. Y lo estamos haciendo con lo que vamos pudiendo. De hecho, en la participación es en lo que más estamos trabajando y aplicando estos objetivos, sobre todo el objetivo 16, que es donde están recogida la participación. Como veis, instituciones eficaces y transparentes y participación ciudadana, que son 2 de las metas del objetivo 16. Por eso esto quería volver a recalcarlo y a ponerlo aquí. Después, recordaros un poquito lo que es la participación ciudadana, que es un procedimiento o sistema que posibilita que la ciudadanía, a través de sus opiniones, participe y pueda influir en la política que se desarrolle en el municipio, que va a afectar a toda la colectividad, a todos los ciudadanos. Recordar también que el objetivo general, por tanto, de la participación es incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones y, a partir de todos los intereses que se tengan de todos los ciudadanos, pues habrá muchos intereses, pues se llegará mediante el debate, mediante procedimientos de participación, se llegará a adoptar la mejor decisión para el colectivo, para la colectividad, para la ciudadanía y, en este caso, pues, para el pueblo de Tibi. Los objetivos específicos serían mejorar la calidad democrática, gestionar de manera más eficaz las políticas públicas y permitir a los ciudadanos formar parte del sistema político. La semana pasada os decía que cuando el ciudadano se implica en la toma de decisiones, esa decisión que se adopta al final es mejor recibida por el ciudadano, porque él ha sido partícipe de esa toma de decisiones. Sin embargo, si el ciudadano no participa de ello, pues siempre la verá y será muy crítico con ella y le costará más aceptarla. A veces, si son buenas políticas o según sean o funcionen, pues a veces se aceptan bien, pero siempre se aceptarán mejor cuando uno ha formado parte y ha visto lo que ha costado adoptar esa decisión. Y ahora vamos a entrar un poquito en la materia de esta tarde, que es el Consejo Social de Participación. Ya comenté la semana pasada que en Tibi
ya se había avanzado mucho en la participación ciudadana. Ahora lo vamos a recordar un poquito, pero vamos a ver sobre todo esta tarde qué es el Consejo Social de Participación, para qué sirve y cómo funciona. Ya comenté la semana pasada que aquí en este municipio llevamos trabajando con mucha fluidez en participación desde el año 2020, en el que ya pedimos una subvención a Consellería y desarrollamos un proyecto de participación y fomento del asociacionismo. Al año siguiente, en el 2021, fue con una subvención de Diputación y desarrollamos 2 proyectos, uno de participación y otro de transparencia y buen gobierno. En la línea, en el 2022, continuamos con ambas líneas, consiguiendo la subvención de Diputación y volvimos a desarrollar 2 proyectos, uno de aprendizaje, colaboración e integración social en la vida ciudadana activa, para seguir trabajando y profundizando en participación aquí en Tibi, y otro un poco para informar y ver la importancia de que la gestión administrativa local tuviera calidad y el ciudadano pudiera conocerla y tener información de la gestión administrativa, de la gestión del gobierno local. Eso ha sido 2020, 21, 22. En el 2023 hubo un pequeño parón y ahora lo hemos retomado todo y de nuevo este año hemos pedido 2 subvenciones, una subvención y 3 líneas, perdón, 3 líneas de financiación y hemos pedido 3 proyectos. Esto forma parte de uno de los proyectos, que es el de participación. Y como también os comenté la semana pasada, el reglamento de participación, que es el documento que nos permite al Ayuntamiento de Tibi regular la participación ciudadana, lo aprobamos en el pleno de la corporación el 18 de octubre de 2021 y se publicó en el boletín de la provincia el 3 de enero de 2022. Y ese reglamento, que no es inamovible, que creamos un reglamento, pues el primer reglamento que tiene Tibi, cogimos el modelo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, estuvimos mirando qué habían hecho en otros municipios e intentamos adaptarlo a las condiciones que tiene este municipio. Ahora hemos empezado a manejarlo y hemos empezado a funcionar con él. Y conforme vamos viendo posibles cosas que podamos mejorar, pues las iremos cambiando y iremos mejorando ese reglamento. Ese reglamento es el que nos ha permitido crear otras figuras que nos ayuden a promocionar la participación ciudadana en este municipio. Una de ellas es el Consejo Social de Participación. De hecho, la semana pasada os expliqué por encima un poco los contenidos que tenía el reglamento de participación, que nos permite regular desde, sobre todo el capítulo 1, el título 1, perdón, que os comenté, que es muy importante porque ahí se puede regular cómo los ciudadanos pueden participar, todas las formas en las que tiene el ciudadano de participar y que se recogen aquí, se regulan y que el ayuntamiento puede empezar a utilizar y va a empezar a utilizar y a usar para conocer la opinión de sus ciudadanos. Y luego está el título 2, que es donde en el capítulo 1 se habla del Consejo Social de Participación. Y ahora yo voy a pasar a explicároslo. Siento mucho porque os he traído los artículos donde se regula el Consejo Social de Participación. Esto es más farragoso, pero un poquito para que lo veáis. Y para que os deis cuenta de la importancia, el reglamento recoge la importancia de este órgano, que puede tener mucho poder en la toma de decisiones del municipio. Y por eso sería muy importante crearlo, desarrollarlo, ponerlo en marcha y que las personas que se deben implicar en esto lo hicieran, porque aquí es una herramienta clave para que
para que se oiga la opinión de los ciudadanos y para que se tenga en cuenta y se puedan hacer cosas. Y eso siempre puede ayudar al gobierno y a por dónde queremos que vaya este municipio. Bueno, son varios artículos. En el artículo 65 se habla de la naturaleza jurídica del Consejo Social de Participación, que es un órgano colegiado, eso ya dice mucho, es un órgano colegiado, permanente, de carácter consultivo y de participación. Nosotros pusimos aquí que estaría integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, culturales, medioambientales y profesionales y de vecinos más representativas y que actúa como cauce permanente de diálogo y deliberación sobre los asuntos más relevantes que afectan al municipio. Eso, ya veis, esa naturaleza que tiene el Consejo de Participación es muy importante porque que exista ese órgano para tratar los temas que importan al pueblo y hacerlos llegar a al gobierno creo que es no es baladí, vamos, hay que tenerlo en cuenta, hay que considerarlo y de verdad que debería de haber interés por ponerlo en marcha. Yo revisándolo un poquito me he dado cuenta que hablamos de organizaciones económicas, sociales, culturales, medioambientales, profesionales. Bueno, como sí que estamos creando nuevas asociaciones, pero tendrían cabida las organizaciones económicas y al final ponemos en marcha la asociación, bueno, que ya la hemos puesto en marcha, la Asociación de Comercio, ¿de acuerdo? Sí que tendría aquí cabida como organización económica, pero podríamos especificarlo más. ¿Cómo se constituye? El artículo 66 habla de la constitución del Consejo Social de Participación. Es el órgano máximo de representación para las organizaciones sociales y coordinación de los distintos consejos sectoriales y territoriales, si los hubiera. Mirad, en el título 2 hay 4 capítulos. El de Consejo Social de Participación habla de los consejos territoriales, de los consejos sectoriales y del defensor de la ciudadanía. Hasta hoy hemos puesto en marcha el Consejo Social de Participación y el defensor de la ciudadanía. El capítulo 1 y 2 y 3 decidimos que era conveniente tenerlo recogido por si en algún momento se podía hacer. Ya lo teníamos regulado. Este es un municipio pequeño que igual, tal y como está de momento pensada la constitución del Consejo Social de Participación, pues no pasa nada que no estén esos consejos territoriales y sectoriales. Pero si ahondáramos más, si hubiera una implicación grande en participación, si fuéramos avanzando, eso podríamos crearlo, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo a lo que os estaba diciendo para que veáis por qué. Porque se dice que el Consejo Social de Participación se debería de crear con los consejos sectoriales y territoriales si los hubiera. De momento no los hay. Contemplando que no los hubiera, pensamos otra forma para que, mientras no estén, cómo se debería de constituir. Así que el Consejo, ahora os la explicaré. El Consejo de Participación planteará y promoverá la participación ciudadana en la vida municipal y en el movimiento asociativo local y animará a que se coordinen y se pongan en funcionamiento los consejos sectoriales y territoriales. Es lo que os decía, si al final conseguimos poner en marcha el primer motor, que es el Consejo Social de Participación, poco a poco y partiendo de ese consejo se podrán ir creando otras herramientas, otras infraestructuras, otras medidas para que esto siga funcionando y haya más fluidez. Pero bueno, todo es empezar y ya veremos. Luego, claro, esto es la parte del ciudadano y el ayuntamiento estamos trabajando y estamos poniendo en marcha todos los mecanismos para que esto suceda. Por eso pero el ayuntamiento tiene que también atender a lo que después salga del Consejo Social de Participación para que no se quede en esas reuniones que se celebren o en esas actas que se levanten o en esos papeles y se quede guardado en un cajón. Entonces, el ayuntamiento se compromete en
que en su justa medida, en las posibilidades que tenga económicas o materiales o de personal, para que los procesos participativos funcionen, para que los órganos de participación se pongan en marcha, para que las ideas y medidas que allí se adopten, el ayuntamiento las acate y las ponga también en práctica, para que vayamos un poquito de la mano, para que todo esto tenga su sentido trabajar y que se haga. Ahora aquí os voy a explicar cuál es en el artículo 67 se habla de la estructura. Por un lado, el Consejo de Participación Ciudadana se estructura en una comisión permanente y en una asamblea. De momento, un poco lo pensamos así porque era como estaba en otros sitios y como la normativa vimos que el modelo de la federación lo establecía y demás. Vamos a ver si con esta estructura se funciona bien o es conveniente solamente que haya una comisión permanente y que no haya una asamblea o sí que al final conviene que se tengan las dos estructuras. Vamos a ver, todo con la práctica se verá. La comisión permanente del Consejo estará integrada por el presidente, que sería el alcalde del municipio, el alcalde del ayuntamiento o bien la concejalía en quien delegue, el secretario, que será un funcionario del ayuntamiento, puede ser el secretario de la corporación o un funcionario en quien delegue y no tendrá voto, aunque sí tendrá voz, ¿vale? Pero no podrá votar. Esta persona sí que no podrá votar. Y luego una serie de vocales. ¿Quiénes serán los vocales? Pues un miembro de cada uno de los grupos políticos que tengan representación en la corporación municipal. El defensor de la ciudadanía, que también tendrá voz, pero no tendrá voto, porque él tiene otras funciones, lo único que como sí que es una persona a la que le van a ir llegando quejas, le van a ir llegando sugerencias, le va a ir llegando mucha información del ciudadano que va a acudir a él para que le atienda sus quejas o para que haga llegar sus quejas al ayuntamiento y hay una vía para hacer eso. El defensor de la ciudadanía es importante que esté en el consejo para que hable o para que opine sobre lo que allí se debata, pero él no tendrá voto. Simplemente se contará con su opinión o con su información, ¿de acuerdo? Y después habrá una persona que no sea cargo político en representación de los consejos territoriales y otra en representación de los consejos, sectoriales y una de los territoriales de TIBI. Como esto no está creado, que es lo que os he comentado antes, eso aún no está en marcha, mientras eso no se cree o no se ponga en marcha, o a lo mejor consideramos que no es necesario ponerlo en marcha, el Consejo Social estará formado por un representante de las juntas directivas de cada una de las urbanizaciones y un representante de las asociaciones del municipio agrupadas de acuerdo a su identidad. Es decir, todas las asociaciones de carácter social elegirán al representante que quieren que acuda a defender sus intereses en el Consejo Social de Participación. Las asociaciones culturales elegirán a su representante para el consejo, las deportivas, las turísticas y las medioambientales. Y aquí sí que tendríamos que incluir seguramente las de carácter turístico, comercial o de servicios, que no están. Pero bueno, eso no, como os he dicho, todos los reglamentos y las normativas no son, esto es lo que hay y son inamovibles. Esto es lo que hay, vamos a trabajar con ellas y conforme trabajamos podemos encontrar errores o cosas que no se han contemplado o cosas que han surgido nuevas y que hay que contemplar. Entonces, se irán modificando conforme sea necesario. Eso, la comisión permanente, que ahora veremos qué funciones tiene, cuándo se tiene que reunir y demás.
¿Quiénes integrarán la asamblea? Además de los miembros de la comisión permanente, una la asamblea la constituirá también una representación de cada asociación declarada de utilidad pública municipal. De momento, en este ayuntamiento hay un registro de asociaciones y ninguna se ha declarado de utilidad pública. En el reglamento está recogido cuáles son esas asociaciones de utilidad pública y cualquier asociación del municipio puede pedir esa declaración si cumple con los requisitos y podría formar parte individualmente, sin tener que pertenecer a ese colectivo social, cultural y tal, de la asamblea del Consejo Social de Participación. Normalmente una asociación de utilidad pública es aquella que, además de trabajar por sus fines, normalmente todas las asociaciones en sus estatutos tienen unos fines y unas actuaciones que hacer para desarrollar esos fines. Esos fines y esas actuaciones siempre van también un poco derivadas a un beneficio del municipio y a un apoyo al ayuntamiento. Entonces, pueden ser declaradas de utilidad pública y tienen, pues, como una de las ventajas que pueden tener es esta, pertenecer individualmente a la asamblea. Además de, bueno, por ejemplo, ahora estoy pensando, cuando las asociaciones hacen una actividad que repercute en beneficio del municipio, tipo, estoy pensando en, por ejemplo, vosotras, como la asociación hablo de vosotras porque casi toda la junta directiva sois mujeres y siempre me dirijo a vosotras como el, la actividad que hacéis que repercute muy positivamente en el municipio, a lo mejor podríais cumplir con los requisitos para ser de utilidad pública. ¿Hay alguna asociación deportiva de este municipio que, por su categoría, el club de pilota, por la categoría que tiene y demás, también lo podría ser? ¿De acuerdo? Que no es difícil, que no es... Hay otras que es más complicado porque sí que son actividades muy para las socias, como la de mujeres, que son actividades muy más cerradas y demás, y es más complicado, pero también se pueden abrir. Es plantearse el llegar más allá de trabajar solo para hacer actividades para el colectivo, para los asociados, ¿vale? Eso se podría ver. Que parece que esto puede ser complicado, pero yo creo que en este municipio hay asociaciones que lo podrían ser sin ninguna dificultad, ¿de acuerdo? Y después, qué más miembros van a poder formar parte de la asamblea? Pues aquí hay una cuestión. No sé, creo que sí que hay personas que ya estuvieron en esas jornadas iniciales, cuando empezamos a hacer estos encuentros, por allá por el 2020, 2021, sí que empezamos a hacer estos talleres de participación y solo y sí que había, sí que se aceptaron muy bien y la gente se implicó. Para premiar un poco esa implicación de la gente, lo que pensamos es que por lo menos 5 personas, de todas aquellas que habéis ido participando a lo largo de los años en estos talleres, pudierais participar en esa asamblea, de todos los participantes que habéis ido pasando a lo largo de los años. Y está ahí, es un poco una forma de que os sigáis involucrados en la participación. La asamblea se reunirá al menos una vez al año y la presidencia y la secretaría serían los mismos de la comisión permanente. ¿Para qué es la asamblea? La asamblea es el lugar de debate, análisis, valoración, reflexión y propuesta del movimiento social de la ciudad. Aquellas personas organizadas sin registro legal implicadas en los asuntos a tratar con un máximo de 3 ciudadanos o ciudadanas podrán participar en la asamblea con voz pero sin voto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier vecino que no pertenezca a una asociación, que no sea una de esas 5 personas designadas por haber participado en los talleres, que no pertenezca a la comisión permanente, que no sea político, que sea un vecino que tiene un problema
que tiene una situación que hay o que quiere tratar una situación determinada que se vaya a tratar en esa asamblea, podrá acudir a la asamblea. No podrá votar, pero podrá exponer o decir o contar qué pasa o qué necesita o qué problemas ve, ¿vale? Por eso todo esto tiene su importancia, aquí es verdad que es un pueblo pequeño y muchas veces el vecino que tiene un problema coge al alcalde por la calle y se lo dice al concejal, viene al ayuntamiento, nos lo dice a los trabajadores también cuando nos ve por ahí, pero no sé, también es una vía para tratar las cosas y para ser oído y para que el resto de la asamblea y sobre todo la comisión permanente se hagan eco de lo que está pasando y valoren si eso es necesario tratarlo, tenerlo en cuenta e intentar solucionarlo. Porque a veces aquí en el ayuntamiento hay problemas que tampoco podemos llegar a lo mejor si se ha roto la acera, pues sí, es nuestra obligación, vamos a arreglarlo enseguida, pero a veces hay otros problemas que no nos es fácil solucionarlos o solucionarlos de manera inmediata o tenemos otras cosas y a lo mejor por esta vía podríamos tener, podrían ser más accesibles las soluciones. Después, el artículo 68. ¿Cómo se designan los miembros? Todas las personas que vayan a formar parte del Consejo Social de Participación serán designadas por el Pleno del Ayuntamiento a propuesta de las instancias que representen. Nosotros lo que hemos hecho siempre, lo que hacemos nosotros desde el Ayuntamiento es comunicarle a todas las juntas directivas de las urbanizaciones y a todas las asociaciones del pueblo que hay que constituir el Consejo Social de Participación y que nos digan quién quiere que sea su representante. Cuando tengamos todas esas personas ya propuestas por todos estos colectivos, el pleno del Ayuntamiento de Tibi se llevará al pleno, el alcalde hará la propuesta para que se lleve al pleno y el pleno aprobará que todas esas personas formen parte de la comisión permanente. Y en el artículo 69 vamos a ver cuáles las convocatorias y las reuniones a las que tiene que hacer frente la comisión permanente. En principio, se reunirá 2 veces al año, una en cada semestre y con carácter extraordinario, según que lo pueda convocar el presidente del consejo o cualquiera que lo solicite, siempre y cuando sea por lo menos un tercio de las personas que forman parte de la comisión estén de acuerdo en pedir esa convocatoria, se podrá hacer una reunión, una comisión extraordinaria. Y luego las obligadas son 2 al año, una en cada semestre. De cada una de estas reuniones se extenderá un acta, pues, en la que conste quiénes han participado, qué asuntos se han tratado y qué dictámenes ha emitido la comisión permanente. Y esos dictámenes se tienen que hacer llegar al ayuntamiento en concreto. Para la válida constitución de la comisión se requiere en primera convocatoria que esté la mitad más uno y en segunda de los miembros que tienen voto, ¿vale? Y en segunda convocatoria, pues con los que estén presentes. Y en caso de no poder asistir el presidente, pues si es el alcalde, puede delegar en la concejalía y si ella es un concejal, pues puede celebrar en otro, puede delegar en otro concejal. El Consejo Social de Participación debería también de dotarse de un reglamento de funcionamiento. Esto no hemos llegado a ello, porque de momento lo importante es ponerlo en marcha y poder empezar a hacer esas comisiones 2 veces al año. Y una vez que comencemos a funcionar, también nos daremos cuenta de qué necesitamos, de qué tipo de reglamento necesitamos y cómo enfocarlo, y entonces ya lo haremos. Y ese reglamento lo tiene que aprobar el Pleno de la Corporación Municipal. El Consejo podrá formar todas las comisiones de trabajo y estudio que estime conveniente.
respetando en su composición la proporción que tiene la propia comisión. De hecho, yo creo recordar que la última comisión que se convocó ya hablamos de crear una comisión, de turismo, de trabajar un poquito el turismo, porque en esa comisión se habló de que el municipio de Tibi no es que tenga que vivir exclusivamente del turismo, porque no, pero sí tiene capacidad para que tiene recursos suficientes como para que el turismo pueda ser una actividad económica de cierta importancia. Entonces, se habló de crear una comisión de trabajo para ver cómo se podía avanzar en este tema. La Concejalía de Participación dotará al Consejo Social de Participación de los medios humanos y materiales necesarios para que pueda cumplir sus funciones. Y anualmente se debería de editar una memoria de todas las actividades que haya hecho el Consejo Social de Participación y que se dé a conocer, más que se puede editar, pero más que editarla sería ponerla en nuestra web, en los portales que tenemos, en todo lo que pretendemos arreglar, pues que se pusiera ahí todo en todo lo que está trabajando el Consejo Social de Participación o en todo lo que ha trabajado en ese año, todo lo que ha hecho. En los 2 primeros meses de cada año se presentará al Pleno Municipal un informe sobre el funcionamiento y las actividades realizadas por el Consejo Social de Participación Ciudadana en el año anterior. Por eso os he dicho, claro, cuando os he dicho que se levantará acta, todas esas actas, todo eso que se trabaje se tiene que hacerse llegar al ayuntamiento. ¿Cómo? Pues a través del pleno, que el pleno sea consciente de en lo que se está trabajando, para que también el pleno se dé cuenta de las cosas que hay y ayude a que todo eso se pueda poner en marcha también. El Consejo Social de Participación podrá presentar iniciativas, propuestas o sugerencias al ayuntamiento con carácter consultivo que se pueden discutir posteriormente en las comisiones informativas y en el propio pleno, ¿de acuerdo? Porque si no, si se queda todo en la comisión permanente y no llegan al ayuntamiento, que es el que sí que puede ejecutar esas decisiones, pues no iríamos a ningún lado. Entonces, las comisiones que pueda tener el ayuntamiento y el propio pleno, pues podrá debatir sobre ellas y decir si se hacen, no se hacen, hay posibilidades, se aprueban, no se aprueban, porque lo que hemos hablado siempre, no puedes involucrar a los vecinos, a los ciudadanos, en que se impliquen en la toma de decisiones si eso no va a ir a ningún lado, porque es hacer perder el tiempo a la gente. Bueno, el artículo 70 de la Comisión Permanente y de la Asamblea. Bien, el funcionamiento de la Comisión Permanente y de la Asamblea se regirá por los principios democráticos que propicien la participación y favorezcan la implicación de quienes formen parte. Bueno, pues eso, que funcione como un sistema democrático. Con la convocatoria de las sesiones se adjuntará la documentación necesaria de lo que se disponga sobre los temas a tratar, porque igual a lo mejor se quiere debatir sobre un tema del que todavía no hay nada, simplemente se quiere empezar a trabajar sobre él y a ver qué hacemos, pero habrá cosas que ya tengan una documentación previa o ya se hayan avanzado en ellas y se deben de hacer llegar a todos los miembros. Al inicio de cada sesión habrá un tiempo para que las personas que formen parte de la comisión puedan incluir algunos temas que les interese para abordar en el orden del día. Es decir, esto no es tan estanco. Habrá un orden del día, pero si llega algún miembro y dice, pero a mí me interesa también tratar esto porque mirar ha pasado esto, no es algo tan cerrado, pues bueno, se abre el orden del día, se añade un punto más y no pasa nada y se trata. Por cada punto a tratar habrá un tiempo de exposición y debate. Cuando los asuntos estén suficientemente debatidos, por parte de la Secretaría se intentará plantear propuestas de consenso y que sean votadas para llegar pues, a un único acuerdo. Y los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.
y la Asamblea propondrá a la Comisión Permanente iniciativas priorizadas para el trabajo anual. Bueno, antes de explicaros el punto 7, voy a volver a lo de antes. Creo recordar que la semana pasada os dije que hay veces que se debaten cosas y no se llega a un único acuerdo, se llegan a varios. Eso tampoco es malo. Si eso ocurriera en las comisiones permanentes, que al final no se llega a un acuerdo unánime o por mayoría simple, sino que se quedan varios, que hay varias propuestas, no hay por qué cerrarlas en esa comisión. Se dejan ahí, se sigue trabajando, se sigue valorando, se sigue viendo y en la siguiente comisión extraordinaria, porque sea necesario seguir con ellas o en la ordinaria, pues igual se puede llegar ya a un consenso. Y si no, a lo mejor se pueden pasar incluso al pleno las varias propuestas y el pleno también que decida. ¿De acuerdo? No, no esto tiene que ser una sola cosa y ya está. No, no, esto no tiene que ser tan estanco e inamovible. Y volviendo al punto 7, la comisión permanente ya habéis visto qué miembros tiene y es para que eso funcione más a lo largo del año y se trabaje a lo largo del año. La asamblea tiene esa capacidad de decirle a la comisión, oye, prioriza esto. Durante el año nos habéis expuesto todos esos puntos en la asamblea y como asamblea os decimos que prioricéis este tema porque puede ser más interesante o no, para que veáis que sí, que la asamblea tiene ahí su juego también, porque llega un poquito, hay más gente ahí dentro, hay más gente y también pues se pueden ver cosas que la comisión a lo mejor no ha percibido. Y luego las funciones del Consejo Social de Participación, pues serán de informe, estudio y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica municipal y grandes proyectos urbanos. Creo que está recogido prácticamente, se puede participar en todo. En el desarrollo económico, ya incluso participando en los presupuestos, pero también intentando decir que Tibi qué de actividades necesita mover en su municipio. Por eso en una de las comisiones se habló de que había que mover el turismo, porque podía ser un factor económico de desarrollo económico importante. Y había que no había que descartarlo, había que trabajar en él. De planificación estratégica municipal, hacia dónde queremos que este municipio vaya, porque nosotros estamos ahora viviendo en él, pensando a muy corto plazo, pero vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros hijos a nuestros hijos y se supone que este municipio desapareceremos nosotros, pero él no. Entonces, un poco hay que planificar hacia dónde queremos que vaya. Si queremos que se mantenga con un crecimiento relativo, que siga siendo un pueblo con encanto, pero que sí que crezca un poquito, que sí que haya un poco más de viviendas, de acceso a la vivienda, de que pueda venir a vivir más gente, de que haya, pero queremos seguir manteniendo nuestro entorno natural cuidado. Un poco cuál es la línea hacia la que queremos que vaya Tibi en un futuro, porque tener en cuenta que a veces en la política se trabaja a muy corto plazo, a 4 años vista, y las decisiones de 4 años son, pues, muy inmediatas. Y muchas veces a los políticos se les olvida el más allá, dentro de 20 años, ¿dónde estará este municipio? Dentro de 30, ¿dónde estará? Y eso a veces hay que planificarlo con antelación y ir trabajando para que el gobierno de estos 4 años trabaje sobre una planificación y el siguiente también y el siguiente también. Y eso a lo mejor el Consejo Social Permanente lo puede conseguir. Da igual el gobierno que pase, que esté en el ayuntamiento. Si hay si hay una estrategia de desarrollo, pues, pues al final encauzaremos nuestro municipio a un destino y no iremos dando bandazos. Unos años vamos para una cosa, otros años vamos para otra, otros años pensamos en arreglar esto, otros años pensamos en arreglar lo otro y a veces hay que, sobre todo un municipio pequeño como este, que creo que puede ser fácil de hacer y
y de planificar. Y los grandes proyectos urbanos, porque a la ciudadanía le interesa saber cómo va a crecer mi municipio, por dónde va a crecer, dónde se van a hacer nuevas viviendas, si va a haber zonas verdes, si va a haber parques, si la zona deportiva va a crecer más. Esos grandes proyectos urbanos es donde luego la gente va a ir donde la gente va a pasear en esas calles, va a ir a esas plazas, vive aquí. Entonces, pues tiene que decir también y opinar si quiere un parque con cosas para niños o quiere un parque más enfocado a que pueda ir la gente mayor o se me ocurre esto como podríamos hablar si queremos un polideportivo donde haya más pistas de pádel o de fútbol o de baloncesto o que o queremos un gimnasio en mejores condiciones, un poco que la gente vea qué es lo que prefiere o qué es lo que quiere, o la piscina. La piscina queremos cuando hay piscina en verano solo queremos baño libre, también se podrían hacer cursos, habría que cerrar, no lo sé. Yo os estoy lanzando aquí cosas que podrían tratarse ahí y podrían podría luego el ayuntamiento, de acuerdo a las decisiones a lo que haya dictaminado la comisión, pues podría ponerlas en práctica y ver cómo funcionan. Luego, con carácter enunciativo y no limitativo, se enumeran las siguientes funciones. Quiero decir, que se han puesto estas funciones, pero si a lo largo o con el o con el desa con la conforme vaya funcionando el consejo, ve que podemos ver que ahí puede tener otras funciones, pues las incluiríamos, ¿vale? Por eso se enumeran estas, pero no se limitan. A emitir informe preceptivo en relación a, por ejemplo, a la formulación del Plan General de Ordenación Urbana, si lo hubiera, su revisión o su modificación, que afecten a la ordenación estructural. Este municipio no tiene plan general de ordenación urbana, tiene normas subsidiarias. El plan general de ordenación urbana lo que hace ese plan es decir cómo va a crecer este municipio, cómo va a ir creciendo, marca un camino de cómo va a ser ese crecimiento del municipio. Es un plan muy importante que debería de tener porque funcionamos con normas subsidiarias del 99 y estamos ya en el 2025. O sea que esto ya es como que deberíamos de tenerlo. Bueno, pues la comisión permanente puede formular cualquier cuestión a tener en cuenta para que cuando se redacte ese plan se tenga en consideración. Normalmente los planes generales de ordenación urbana los hacen técnicos, los hace el arquitecto, siempre hay un equipo multidisciplinar y a veces no conocen las normas que hay, pero a veces no conocen la realidad porque a lo mejor tampoco han pisado tanto la calle. Entonces, por eso os digo que no es una tontería poner en marcha todo esto. Luego también pueden emitir un informe preceptivo en grandes proyectos urbanos. Por ejemplo, cuando se hace ahora, por ejemplo, se ha hecho el plan director del castillo, se ha hecho el plan especial del pantano, se ha hecho, se ha hecho alguna modificación puntual en las normas subsidiarias. O sea, todas esas cosas, la comisión permanente tiene que ser conocedora de lo que se va a hacer ahí y puede emitir un informe diciendo lo que considera sobre lo que se está haciendo. Sobre el presupuesto municipal, sobre el plan normativo anual de la entidad local. Y aquí, por ejemplo, me refiero si el Ayuntamiento de Tibi saca, perdón, ahora no me sale, pero, por ejemplo, voy a decir de subvenciones, si hablamos del plan estratégico de subvenciones, aprobamos ese plan estratégico de subvenciones, la comisión puede decir o considerar lo que sea sobre ese plan. Sobre las ordenanzas, que no me salía, perdón, las ordenanzas municipales,
el ayuntamiento tiene varias, a veces se revisan y a veces se tienen que crear ordenanzas nuevas para seguir funcionando en el día a día. Pues la comisión permanente debe de conocerlas y puede decir lo que considere sobre lo que ahí se está poniendo. Y también puede informar sobre los instrumentos de planificación estratégica local. Por ejemplo, ahora el Ayuntamiento de Tibi se ha redactado el Plan Estratégico de Turismo. Pues la Comisión Permanente podría emitir un informe sobre este plan estratégico y podríamos considerar lo que nos diga en ese informe. ¿De acuerdo? ¿Qué más funciones puede tener? Ser consultado en relación con las ordenanzas y reglamentos locales. Mira, me he adelantado, ¿vale? Ya os lo he dicho, aquí hay un punto exclusivo a ello. Ser informado sobre la liquidación presupuestaria y la cuenta general. Canalizar demandas y propuestas socioeconómicas procedentes de asociaciones e instituciones con actividad económica y social en el ámbito de la ciudad, ¿vale? Actuar como cauce de participación y diálogo de las distintas personas interlocutoras sociales en el análisis y propuestas sobre asuntos de carácter socioeconómico. Por ejemplo, hemos dicho que hay una serie de miembros, pero si cualquiera de los miembros de la comisión permanente sabe que en el pueblo hay algún problema o hay alguna cuestión que es de interés, pues puede ser el interlocutor y transmitir eso que se percibe o que eso que hay entre los vecinos del pueblo, llevarlo a la comisión y debatirlo, analizarlo, estudiarlo y ver si se puede tomar alguna decisión. En este caso de carácter socioeconómico, pero podría ser también de otro carácter. Impulsar iniciativas para la aprobación de disposiciones municipales de carácter general. Impulsar y promover planes estratégicos de carácter sectorial o territorial, igual que se ha hecho el de turismo, pues puede decir que se haga un plan estratégico de deportes o un plan estratégico de carácter social, porque este municipio, no hay que olvidarlo, este es un municipio, sobre todo el casco urbano y quizás de las urbanizaciones también, que hay mucha gente mayor. Y eso no hay que olvidarlo. Es un municipio porque por su característica y tal y como es su demografía, es un municipio con gente mayor y entonces a lo mejor deberíamos de plantearnos hacer algo, diseñar un plan para actuar y atender a toda la gente mayor, que tenemos bastante. Promover la realización de estudios sobre materias de interés local. Elaborar una memoria anual sobre las actuaciones realizadas y propuestas de mejora. Eso lo he mencionado antes, que está obligado, pues esa es una de sus funciones. Emitir informe en el ámbito de sus competencias, si lo requiere algún órgano o en cualquiera de las materias que hemos hablado antes, de presupuestos generales, de planes estratégicos, de nuevas leyes no, porque el ayuntamiento no dicta leyes, pero sí ordenanzas, planes estratégicos, líneas de subvención, cualquier normativa que el ayuntamiento ponga en marcha, puede la comisión permanente emitir informe. Promover acuerdos del pleno municipal, máximo 2 en cada sesión. En el pleno municipal se lleva un orden del día, pues alguno de esos puntos del orden del día puede ser a propuesta de la comisión permanente, ¿vale? Proponer la realización de procesos de participación, máximo 2 en cada sesión. Aquí se dice para que no se disparen las cosas. Esos procesos de participación pues pueden ser desde la semana pasada que estábamos hablando de las fiestas de Tibi, que es un tema que nos sí, más días de vaca, menos días de vaca, otras actividades alternativas a la vaca. Pues eso se puede proponer y lo puede proponer la comisión permanente. O si queremos, mira, otra cosa que se podría proponer es si lo que es estrictamente la zona más casco urbano del municipio, más céntrica, si la hiciéramos peatonal. Porque a veces nos da miedo porque pensamos que la gente no va a querer. Y a lo mejor la gente sí que quiere. Vamos a preguntarles si esa zona la podemos hacer más para el peatón y no para los coches, porque este es un municipio que no es tan grande y se puede ir caminando a los sitios. No hace falta coger el coche para dejarlo en la puerta de todos los sitios. Entonces, pues no sé, a lo mejor habría que plantearlo y hacer esas calles de plataforma única y
embellecerlas de alguna manera, que se hicieran ahí otro tipo de actividades más para el ciudadano, más para el peatón, más para y no para los vehículos. Claro, esto supondría hacer aparcamientos disuasorios para que la gente no entre ahí con los coches y de hacer aparcamientos fuera de lo que es el casco más histórico, porque es bonito y nuestro pueblo es bonito y podríamos hacerlo más bonito todavía y más para la gente que vive aquí. Pues esto un poquito es el Consejo Social de Participación, que creo que es importante, que creo que puede tener mucha utilidad y que más de la que podéis pensar, más poder incluso del que podéis imaginaros, si lo sabemos llevar y lo sabemos hacer, ¿de acuerdo? Ya os comenté la semana pasada que se aprobó en el pleno del 26 de abril de 2022, pero ahora mismo nos encontramos en que debemos actualizarlo porque ha cambiado la corporación municipal y sería conveniente actualizarlo. O incluso que las mismas personas que ya formaron parte de él continuaran o algo, pero que no se pierda esto, porque ya se ha hecho un trabajo, se ha hecho un esfuerzo, sí que creo que hay gente interesada, pues que no se pierda el esfuerzo y el trabajo